Ya hablamos, ahora sí, ya reaccionó. No quería trabajar. Bueno, en la psicometría hablamos prácticamente de la importancia de medir, de comprobar, porque psicológicamente, como la psicología es algo nuevo, es una ciencia que mucha gente no entiende y mucha gente incluso a mí me ha dicho, pero es que cobras tanto y nada más por sentarse a platicar. Ahí nos damos cuenta que la gente no sabe. La psicología es un grupo de técnicas que ayudan a desarrollar herramientas para la vida. Ayudan a que vivas en el mismo mundo y bueno, tal vez con las mismas personas, pero de una manera distinta. Que hagas un constructo que te permita vivir con dignidad, que te permita hacer más y mejores cosas, pero pues a su vez que te permita superar ciertas cosas. Obviamente no las vas a olvidar porque no vas a tener lagunas mentales, más sin embargo vas a adquirir las herramientas para funcionar adecuadamente en la vida. En psicología decimos que, o sea, no importa lo vivido, simplemente que tú trabajes, adquieras herramientas y pues perdones lo que tengas que perdonar, sanes lo que tengas que sanar, te deje de doler lo que duele y aprendas a vivir de una manera diferente. Todos podemos desarrollar estas habilidades, pero antes no se veía como una necesidad como tal, sino al final de cuentas se veía como casi casi como paliativos, como algo que no tenía un efecto científico y que al final de cuentas no tenía una validez porque no era medible como los signos y síntomas de algunas otras cosas médicamente hablando. Más sin embargo, a través de la psicometría, pues se logró el hecho de tener mediciones, de poder comprobar y que esas mediciones las pudiera pues testificar cualquier persona, que esa medición fuera pues un estudio como todos los otros y que al final de cuentas pues pudiéramos comprobar incluso ante un juzgado, ¿sí? Eh, Vamos a hablar en el en vivo de las pruebas más usadas para medir, por ejemplo, la inteligencia y cómo las vamos a aplicar, porque tenemos muchos tipos de inteligencia. Ya lo vamos a ir viendo y vamos a definir qué tipo de inteligencia vamos a medir. Mucha gente me dice, psicóloga, fíjese que me encontré a mi compañero que era de 10 en el colegio, pero pues hoy por hoy está con muchos conflictos económicos, no ha podido salir adelante en muchas circunstancias de la vida. ¿Por qué es eso si era una persona de 10? Bueno, vamos a intensificar sobre el tema de la inteligencia, de su medición y por qué algunas personas que incluso en el colegio fueron muy buenas, no pueden ser también de excelencia en la vida. Esto no significa que todas las personas que fueron de 10 no sean de excelencia, pero asombra cuando vemos personas que siempre destacaron en el colegio, que siempre destacaron en algunas áreas y que en la vida no las vemos de la misma manera. Desde la psicometría podemos aplicar pruebas que se usan para medir la inteligencia como herramienta utilizadas por los psicólogos para medir, por ejemplo, la capacidad intelectual de una persona. Y estas
pruebas pues pueden proporcionar información valiosa sobre sus habilidades cognitivas, cómo cada individuo tiene ciertas habilidades, ayuda a identificar las fortalezas, pero también los campos de oportunidad de desarrollar o debilidades en áreas específicas. Prácticamente existen, digamos, dos tipos de pruebas de inteligencia. Las de rendimiento, que es la que evalúan todos los conocimientos específicos, las pruebas y las pruebas de aptitud. Una cosa es, por ejemplo, el conocimiento específico sería las habilidades duras y las pruebas de aptitud serían las habilidades blandas. Estas pruebas de aptitud lo que miden pues es el potencial de un individuo para punto número uno, adaptarse. Punto número dos, adquirir conocimiento, desarrollar capacidad de resolución de problemas ante una necesidad y otro tipo de habilidades que garantizan el éxito en el futuro. Las personas de éxito tenemos que tener desarrolladas estas dos partes, las habilidades blandas y las habilidades duras o las de conocimientos específicos y de aptitudes. Durante muchísimo tiempo se ha estado estudiando la inteligencia a lo largo de la historia y bueno, es un tema que ha despertado el interés no nada más de los psicólogos, sino en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda del éxito. Digo, en la antigüedad también se preguntaba por qué incluso a veces donde habían dos, tres, cuatro, cinco, seis hermanos, solamente uno sobresalía y ese pues tenía muchísimo éxito. O por qué los hijos de padres o de uno de los padres muy inteligentes no tenía ese mismo desarrollo de las habilidades para tener éxito en la vida. En la actualidad ya existen varios test que pueden emplearse para diferentes situaciones. Prácticamente la palabra inteligencia hoy por hoy, pues se puede emplear aparte de que se emplea con bastante frecuencia, pues se trata de un tema que a la vez puede provocar controversias, pero, o debates, pero a la vez, cuando hablamos de inteligencia, pues nos referimos a capacidades, capacidades que tienen las personas incluso para la toma de decisiones o para escoger opciones más adecuadas de acuerdo a situaciones en las que se encuentran en determinado momento. Por ejemplo, uno de los cambios ha sido que, por ejemplo, aquí en México la gente nacía con una religión, con un partido político, con una tradición laboral y estaba obligado a seguirla. Hoy por hoy, la toma de decisiones ya no es necesaria, que si tu papá era abogado, tú tienes que ser abogado porque vas a heredar el despacho. Ya muchos hijos de abogados pues son doctores, son psicólogos, son cualquier otra cosa. Ya hemos desarrollado este tipo de inteligencia. Ya no es, por ejemplo, aquí en Tabasco es una tierra petrolera, ganadera y de agricultura y pesca. Entonces, los hijos de pescadores tenían que aprender a pescar, los hijos de ganaderos tenían que aprender pues todo lo que es la ganadería. Yo en mi caso tengo muchísimos amigos que tengo la bendición de que me inviten a sus ranchos y el otro día me decía una persona, es que usted tiene muchos ranchos, sí le digo, y de diferentes dueños y todo, pero tan míos. ¿Por qué? Porque me invitan, voy, disfruto, pero muchos de ellos, sus hijos, pues ya no siguieron esa secuencia. Y entonces a muchos de los ranchos que voy es precisamente para hacer esa transición, que la persona entienda y comprenda, ok, si yo tengo un rancho que me heredó mi padre y a mi padre se lo heredó mi abuelo y así nos fuimos por generaciones, porque hay una tradición ganadera aquí en Tabasco, eso no obliga a mis hijos a continuar con esa tradición y si el rancho es mío, el negocio es mío, la empresa es mía, pues también puedo pensar en diversificar o en una jubilación, en retirarme cuando yo no pueda atender
ese negocio. Es prepararse precisamente para la transición de la tercera edad. Y pueden ser ranchos muy bonitos. Hay gente que me dice, mire mi empresa qué próspera es, cuánto vendo, mire este rancho. Hay un señor que tiene granja de pescado y los hijos ni siquiera comen el pescado. No solamente que no lo ayuden en la empresa, sino que ni siquiera comen el pescado. La mojarra no les gusta en ninguna de sus circunstancias y son dos hijos y ninguno de los dos. Entonces, tenemos esa capacidad para elegir la opción de acuerdo a lo que nos gusta. Yo siempre les digo en el perfil vocacional, una profesión es un estilo de vida. Si a ti no te apasiona, realmente lo vas a sufrir, porque dentro del ejercicio de nuestras funciones tenemos muchas cosas que pudieran ser grandes sacrificios para otras personas. A mí me encanta la docencia y mis domingos hasta las 3 de la tarde los tengo ocupados en la docencia. Lo disfruto, me encanta, me gusta, me apasiona y para mí, más que ser un gran calvario, es un orgullo, es un gusto y una satisfacción. Para cualquier otra persona que no le guste la docencia, pues entonces lo vería como algo muy complicado. Entonces, se dice que una persona es inteligente cuando realmente sabe hacer uso de sus conocimientos de manera adecuada, ya sea para resolver un problema, para reflexionar, para analizar o para tomar la mejor decisión respecto a ello. De manera personal, yo digo que las profesiones nos abren puertas, no nos cierran las puertas. No es que porque soy licenciada no puedo ejecutar un oficio, no puedo tener creatividad en un emprendimiento ni nada de eso, sino todo lo contrario. La inteligencia es la capacidad para, punto número uno, comprender, para ubicarse en sus circunstancias. Una persona inteligente puede recuperarse de una pandemia, puede pagar deudas, puede abrir un panorama de soluciones para problemas que esté enfrentando, puede razonar adecuadamente lo que está sucediendo y que hay una necesidad, puede aprender. Una persona inteligente nunca deja de aprender. Incluso aunque estudie, no nada más cuelga el título, está en capacitación constante, está aprendiendo, está innovando, se está actualizando. Y un punto básico, una persona inteligente tiene la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones en la vida. No hay una sola definición de inteligencia, no es nada más la físico-matemática. Yo siempre pongo el ejemplo de Albert Einstein, él en cuestión físico-matemática, o sea, era un excelente ser humano con muchísima inteligencia, pero por ejemplo en cuestión de idiomas y cuidado de su apariencia, pues hubiera reprobado, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con que la definición de inteligencia abarca muchas otras partes. Hoy por hoy, los especialistas coinciden en que se manifiesta de diversas formas y se vincula directamente a las distintas habilidades humanas. Por ejemplo, cuando hablamos de Howard Gardner, él propuso 8 tipos de inteligencia, todas igualmente importantes, y en términos de inteligencia de manera general, se entiende que pues es la capacidad de procesar información, de tomar decisiones, de aprender de la experiencia, de adaptarse al entorno. Si nos vamos a la etimología de la palabra inteligencia, bueno, eh, proviene del latín que inter es entre y lager es escoger. O sea, la inteligencia es la capacidad de discernir significados, de escoger
para elegir la mejor opción. Esa sería prácticamente su traducción, ¿no? Para entenderlo mejor. En la Edad Media, la palabra intellectus se utilizaba para referirse a la comprensión. Cuando decimos que una persona tiene intelecto, se considera pues una parte como que hasta bastante elevada del alma, ¿no? Pero después, pues el término fue cambiando y entonces se fue poniendo inteligista y usado para nombrar a la clase intelectual de una sociedad. Y bueno, fue dándose diversas terminologías, pero al final de cuentas, los puntos claves es que la inteligencia nos permite comprender. Una persona que no comprende no es inteligente. Razonar, el que dice así nací, así me moriré y no razona, tampoco es muy inteligente. La capacidad de aprender, la capacidad de resolver problemas. Una persona que solamente está en la queja y en la queja y no resuelve nada, pues tampoco es muy inteligente. Adaptarse o morir, digamos, que es prácticamente la ley de la vida, el adaptarse a distintas situaciones, distintas circunstancias ha permitido al ser humano sobrevivir de manera inteligente. El desarrollo de la inteligencia pues depende mucho de la interacción entre los factores genéticos y los ambientales. O sea, nuestro ambiente, nuestra cultura, la educación que nos dan nuestros padres, lo que nos dicen, pero a su vez lo que hacen y sobre todo nuestras experiencias de vida. Se reconocen varios tipos de inteligencia: el lingüístico o verbal, el lógico matemático, el espacial, el musical o de artes, el kinestésico, el intrapersonal, el interpersonal y el naturalista. La inteligencia artificial prácticamente imita al ser humano para aprender, para resolver problemas y tomar decisiones en determinados ámbitos. Nada más que no tiene la capacidad de realizar procesos analíticos, solamente compara. Por eso es que cuando hablas con la inteligencia artificial, si no dices palabras claves, pues simplemente no te entiende. A diferencia del ser humano que tiene la capacidad de entender y comprender. La inteligencia, pues la vamos manifestando en nuestro día a día a través de las funciones de nuestro comportamiento y de nuestras habilidades. Una característica importante de la inteligencia, pues, es el proceso de aprendizaje. Una persona que no quiere aprender, que no busca aprender, no adquiere los conocimientos, no los asimila y obviamente no va a generar experiencias positivas. Otro punto importante es el pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros tenemos, ay, espérenme, espérenme tantito que aquí no me deja. Ok, el pensamiento lógico facilita el análisis de información y también identifica relaciones que permiten llegar pues a ciertas conclusiones y conocimientos que en algún momento pues nos permiten eh, llegar a conclusiones coherentes, a desarrollar capacidades que en algún momento pudieran
ser benéficas para nosotros, incluso hasta para la humanidad. Cuando desarrollamos la inteligencia, pues podemos identificar, procesar y ser creativos. Los inventos precisamente han empezado con pensamientos lógicos. Otra característica de la inteligencia es la capacidad de resolución de problemas. Ayuda a encontrar soluciones eficaces frente a los desafíos y de situaciones nuevas. Cuando una persona no tiene necesidades, pues se tarda un poquito en desarrollar soluciones. Dice mi madre que la madre de la solución es la necesidad. Cada uno de nosotros, cada vez que tenemos una necesidad, tenemos dos opciones: sentarnos a quejarnos o buscar soluciones. Y como ya se darán cuenta, bueno, el sentarnos a esperar, pues no es una manera muy inteligente. La memoria es otra característica de la inteligencia. Hay personas que tienen que estudiar y estudiar y estudiar muchas veces, y hay personas que solo dan un repaso y almacenan conocimiento, almacenan experiencia y pueden utilizarlos posteriormente. Pero también la memoria se desarrolla cuando nosotros vamos prestando más atención a ciertas cosas y vamos recabando información. Otra característica es la flexibilidad cognitiva. Esto favorece la estrategia, favorece la perspectiva según lo requiera una situación. El tener la capacidad también de entender que no tenemos la verdad absoluta, que tú tienes una propia verdad y yo tengo la mía. Podemos estar en un mismo lugar, pero dense cuenta, cuando se ponen 5 o 6 personas allá tomando fotos, a veces lo hacen de diferentes alturas, diferentes ángulos, de diferente forma, con diferente resolución. Es una misma escena y muchas fotos salen distintas. Eso también nos permite ser la flexibilidad cognitiva, poder adaptarnos según lo requiera una situación. La capacidad de anticiparse. Con la inteligencia, nosotros podemos prever posibles escenarios basándonos en los aprendidos. Incluso hay muchas personas que repiten y repiten y repiten lo mismo. Eso no es inteligente. Suena muy poético escuchar la canción Tropecé de nuevo con la misma piedra, pero no es nada inteligente. Hay que tener muchísimo cuidado y no romanticemos el hecho de no actuar con inteligencia. La inteligencia nos permite asociar y anticiparnos a las condiciones de nuestro entorno. Una persona que pasa por una situación y tercamente le salió inadecuado y vuelve a repetir lo mismo y no quiere pensar en anticiparse, no aprende a prevenir, anticiparse, bueno, pues paga la colegiatura una y otra vez. En cuestión de esto tenemos, acuérdense, decía mi padre que aprendemos de dos maneras: con las experiencias y por la buena, y dándonos de topes. Cuando no aprendemos a desarrollar anticipación, entonces las condiciones del entorno nos van a llevar a lo mismo. Lo vamos a repetir y vamos a seguir sufriendo las mismas consecuencias hasta que aprendamos o hasta la muerte. Hay gente que no cambia. Otra característica de la inteligencia es esa facilidad que tenemos de comunicarnos. Esta se construye. ¿Por qué? Perdón, porque vamos aprendiendo, vamos adquiriendo. Se, se crean
secuencias con el uso de símbolos, de lenguajes, de señas, de cosas que propicien la transmisión de ideas, pero la comunicación adecuada se va desarrollando. Cada vez que yo aprendo un concepto, estoy desarrollando comunicación. Por ejemplo, si yo regularmente digo, antes que nada, que es algo que tenemos muy arraigado aquí en el estado de Tabasco, y empiezo a aprender que no es antes que nada, eso es inadecuado dentro del lenguaje, es antes que todo, porque la nada no existe, es nada. Entonces, antes de la nada, ¿qué hay? Nada. Entonces, no es congruente lo que queremos decir. En cambio, si decimos antes que todo, estamos priorizando y damos congruencia y coherencia a la importancia que le estamos dando a lo que estamos hablando. Fíjense bien, la comunicación se construye, pero en muchas ocasiones imitamos lenguajes que no entendemos, usamos conceptos que no sabemos a qué se refieren y los volvemos del léxico común. Y como alguien lo dijo, pues yo lo empiezo a decir sin saber qué cosa significa. Otra característica de las personas inteligentes es la creatividad. La creatividad es generar alternativas originales, alternativas novedosas para la solución de problemas. Por ejemplo, a mí me ha pasado que pues en los aeropuertos no te permiten pasar botellas de agua, pero sí puedes llevar la botella vacía. Entonces, en muchos aeropuertos, cuando tienes escalas largas, pues hay dispensadores de agua. Y ahí ves a las personas así tomando agua en los dispensadores. Son hasta gratuitos. A mí me pasó la primera vez, pero la segunda no. Ya llevo mi botellita de agua, más o menos de este tamaño, no sé si se alcanza a ver, de este tamaño. Ok, no le estoy haciendo publicidad, pero yo llevo de este tamañito porque no me ocupa mucho espacio y la puedo rellenar una y otra vez, porque hay áreas internacionales donde no sales a comprar y tienes que hacer la espera hasta que pases migración y ya después puedes comprar. Entonces, ¿qué desarrollé? Creatividad. Llevo una botellita vacía y luego la ven, me preguntan si la voy a usar, les digo que sí. Lo que está prohibido es llevar agua, llevar un recipiente vacío no está prohibido. Otra cosa que también aprendí es que puedo llevar botecitos de 100 mililitros de agua purificada en mi bolsa en cabina. Si acaso lo ven y me preguntan qué es, porque le pongo la letra agua, 100 mililitros, o sea, una etiquetita, y me preguntan ¿qué es lo más que ha pasado? Que me han preguntado por qué llevo agua, pues le digo que es que tengo que tomar un medicamento y porque en ocasiones me da dolor de cabeza el viajar tantas horas, pero está dentro del límite. Tú dirás, 100 mililitros es poquito, pero peor es no llevar nada de agua. Eso es tener creatividad, porque por mi trabajo me tengo que trasladar a muchos lugares. Y en primera, pues cuando vas de paseo, pues sí, llevas dinero disponible para muchas cosas, pero cuando vas a trabajar, la solvencia económica no es la misma. Punto número uno, no hay la disponibilidad, no hay el tiempo y a veces vas en viajes muy largos porque lo que se prioriza no es la comodidad, sino llegar. Estas alternativas son originales, son novedosas y te sirven de mucho. Entonces, puedes prever de manera creativa incluso el reciclar lo que para mucha gente es basura, otras personas lo utilizan mucho.
Donde vive mi familia, cruzamos una laguna y cuando yo los voy a visitar, pues veo que hay mucho jacinto, mucho de ese lirio acuático. Entonces, hay muchos lugares donde ese lirio acuático le dan muchísimos usos. Por ejemplo, para tapete en las mesas, para poner los platos calientes cuando está seco, eso digamos que es térmico. Se usa, también hacen como unos portavasos para los vasos calientes. Ese jacinto que le llamamos nosotros en Macuspana no permite que se te pase el calor. En lugar, a diferencia del cartón, que el cartón sí permite que se pase el calor, ese, o sea, a mí me dieron uno en Suiza que lo compraron, no sé, no me acuerdo si era de Tailandia, de no sé qué parte de Asia. Y yo dije, de esto allá hay en Macuspana. Entonces lo hacen tejido como el petate, pero está grueso. Entonces yo pregunté, ¿de dónde lo trajeron? Me dijeron el nombre de la ciudad, pero no, no lo guardó mi memoria y no lo anoté porque era en una plática. Y me dijeron que es que son personas que viven como en casas flotantes y que lo que más se da ahí, pues es ese lirio acuático. Y una manera en la que ellos matan ese lirio es cortándole las raíces y usándolo para diversas cosas. Incluso me enseñaron unas fotos que lo usan de alfombra para cubrir el piso, de cortina, o sea, de muchas cosas. Y eso es una creatividad. Y aquí en Tabasco sí se usa, pero pues para collares y de repente alguna cosa. Pero si nosotros nos pusiéramos a usarlo, como en este caso estas personas muy creativas, pues no nos invadieran nuestras lagunas y nuestros ríos, provocando tapones, provocando esas plantas cuando se mueren, pues también le dan mal olor incluso al agua, o sea, porque pues son cosas vivas que se echan a perder. Entonces, la creatividad es buscar o generar alternativas originales y novedosas para lograr nuestros objetivos. Hay varias teorías pues, sobre la inteligencia y pues vamos a irlas agrupando en tres enfoques principales: las teorías unitarias, las teorías multifactoriales y las teorías cognitivas. Cuando hablamos de teorías unitarias, estas plantean que la inteligencia es una capacidad general, es única, es medible y pues es aplicable a todas las personas sin importar género, raza. Lo que sí puede hacer que cambie pues es la edad. Hay muchos menores de edad que todavía no tienen desarrolladas todas sus capacidades, pero fuera de eso, sí, todos los mayores de 25 años tienen o deben tener las mismas capacidades generales, las mismas capacidades medibles. Entre estas, pues se destaca la teoría de la inteligencia general de Charles Spearman. Les decía la vez pasada que fue uno de los impulsores de que se midiera la inteligencia. Entonces, esta teoría inicia en 1800 y tanto y pues termina ya en 1900, pues yo creo que con la Segunda Guerra Mundial. Y esta persona pues observaba que las personas tenían buenos resultados en un tipo de prueba y solían destacar también en otras áreas, no nada más en el área físico-matemática, que era lo que en algún momento se medía. Esto lo llevó, digamos, a exponer la existencia del llamado factor G o inteligencia general, que pues influye en todas las actividades intelectuales, ¿sí? Todo lo que mide nuestra cabecita en cuestión de procesos. Las teorías multifactoriales, bueno, consideran la inteligencia
como un conjunto de habilidades relativamente, pues, independientes, pero entrelazadas unas con las otras. Entre ellas, pues, está la teoría de Thurston, la de aptitudes mentales, que también inicia en 1800, pero ya muy pegadito al fin del siglo y termina más o menos como después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría pues identificó 7 habilidades independientes que componen la inteligencia, como la comprensión verbal, la memoria, el razonamiento, o sea, ya no nada más las situaciones físico-matemáticas. Hay otra teoría que se llama de la inteligencia fluida o de la inteligencia cristalizada de Cattell. Esta, pues ya es de 1900 y tanto, termina, pues obviamente, pues en el 98, cuando ya Cattell, pues ya no puede continuar con esto. Pero esto distingue la capacidad de resolver problemas nuevos, o sea, además de que podemos tener comprensión verbal, de que tenemos razonamiento o memoria, hay capacidad para resolver problemas nuevos o también llamado inteligencia fluida y pues los conocimientos adquiridos, la inteligencia cristalizada, pues es ese conocimiento anterior, ese conocimiento previo que nosotros ya traemos en nuestra inteligencia, como, digamos, las habilidades de aprender a remar, aunque ya no lo practiques, bueno, tienes esa habilidad desarrollada. Bueno, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que pues todavía sigue vigente, esta plantea que existen diferentes tipos de inteligencia. La lingüística ya le agrega no nada más a la capacidad de hablar en nuestro idioma, sino de aprender otros idiomas, de ser políglota y también la inteligencia interpersonal, la inteligencia naturalista, es esa combinación con este hombre-entorno que es importantísimo. Cuando hablamos de las teorías cognitivas, pues estamos hablando de las que se centran meramente en los procesos mentales y en cómo se desarrolla nuestra inteligencia de habilidades duras o digamos casi casi físico-matemático. La primera es pues la del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Este pues nos comenta que la inteligencia pues inicia desde la infancia hasta la adolescencia y que cada fase pues presenta una forma particular de pensar y de comprender el mundo. De acuerdo a cada edad, nosotros pues vamos comprendiendo y vamos presentando ciertas características particulares en nuestros procesos mentales y cómo comprendemos el mundo. La teoría triárquica de la inteligencia de Robert Stenberg, él plantea 3 dimensiones de inteligencia: la analítica, que es la capacidad de entender, de resolver problemas, de generar soluciones a los problemas, la negociación y todo lo que tiene que ver con un análisis. La creativa, que es la capacidad para generar nuevas ideas, para crear cosas, ahí entra todo lo artístico, la creatividad. Por ejemplo, ayer que me preguntaron si era yo millonaria, bueno, pues me inspiré y mi capacidad creativa y pues hice una narrativa poética que espero
pronto publicar. Por lo pronto ya está en el Face, ¿verdad? La práctica o sea, la inteligencia práctica es la capacidad de adaptarse a nuestro entorno. Por ejemplo, cuando yo empecé a salir a trabajar a otros países, ni les cuento, llevé una maleta de 23 kilos, que antes era de 25, creo, de 23 ya ni me acuerdo. Una de 50 kilos, una de 10 kilos, una mochila y todavía una bolsa. Ay, parecía que iba yo de mi rancho tabasqueño al mundo. Llevé botas negras, zapatos negros, sandalias negras, bolsa negra y cinturón negro. Y bueno, así. Entonces, hoy por hoy me dan un boleto de avión con una maletita de 10 kilos. Y a veces, hasta sin mochila, todo lo tengo que llevar bien. O sea, ya aprendí a doblar la ropa bien compacto y las divisiones y ya aprendí a hacer, ya desarrollé inteligencia práctica. Y ya lo primero que hago a donde voy es saber dónde voy a lavar ropa, cómo, o sea, totalmente desarrollada. Ya no soy la misma que salió del rancho como la India María, ¿verdad? Ay, no, es que me doy risa de mí misma el hecho de que, ¿cómo voy a ir con todo ese maletar? Mal por mí, si no me iba yo a cambiar de casa. Pero bueno, juventud divino tesoro y tiene uno que ir aprendiendo. Vamos a decir que en los tipos de inteligencia, pues está la lingüística, la musical, la lógico-matemática, la kinestésica o corporal, lo que hacemos y sentimos, la espacial, ¿sí? La inteligencia interpersonal, intrapersonal. Entonces, esto se llama teoría de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner y propone que las personas perciben y comprenden el mundo a través de 8 formas distintas de inteligencia. ¿Sí? La inteligencia lingüístico-verbal, pues es la habilidad de utilizar el lenguaje de manera eficaz, tanto de forma oral como de forma escrita y también de aprender otros idiomas. Si hablamos como mi amado personaje Cantinflas, quiero presumirles que en Marruecos Cantinflas es un personaje muy valorado y que sus películas hoy por hoy, sobre todo en Tánger, pues son muy taquilleras, aunque ya pues Cantinflas, su personaje, bueno, Cantinflas es un personaje. La persona de la vida real ya no esté, bueno, sigue siendo un personaje. Digo, Orgullo de México, pero ese personaje no mostraba inteligencia lingüístico-verbal, hablaba muchas cosas y a la vez no decía nada, no tenía eficacia en comunicar. Bueno, la inteligencia lógico-matemática, pues es la capacidad de razonar, analizar, realizar cálculos y todo lo que tiene que ver con los procesos mentales de habilidades duras. La inteligencia espacial nos permite percibir, representar, manipular objetos, espacios de manera eficiente. Cuando nosotros podemos ubicarnos en el mapa, cuando sabemos hacia dónde está el norte, el sur, arriba, abajo, etcétera. Esta percepción es de espacios de manera eficiente, ¿sí? La inteligencia musical y artística es la habilidad para interpretar, componer y apreciar la música,
la poesía, el arte, la pintura, etcétera. La inteligencia kinestésica se manifiesta en el uso preciso y coordinado del cuerpo para realizar actividades físicas o artísticas. Hay gente que crea, por ejemplo, animales con sus manos, con sus cuerpos, que hacen deportes de precisión. eh, Digo, el nado artístico también es inteligencia kinestésica. La inteligencia intrapersonal consiste, pues, en comprenderme a mí misma, a comprenderse a uno mismo en la capacidad de autorregulación, en inteligencia emocional, en saber pedir ayuda, saber aceptar la ayuda, saber cuando algo no es adecuado, cuando algo no está completamente bien, la naturaleza de lo que se necesita regular y conocer mi cuerpo, cuidarme, saber qué cosa es lo que necesito, saber decir no y todo eso psicoemocional que tengo que aprender a gestionar y a autorregular. La inteligencia interpersonal, bueno, esta se refiere a todas las habilidades que tengo de manera social o con las otras personas, como la empatía, el acompañamiento, la comprensión, o sea, los valores, como el respeto, el buscar ayudar a los demás, el conmoverme con el dolor ajeno, el asumir una responsabilidad social, eso es inteligencia interpersonal. También las capacidades de liderazgo y guía entran dentro de la inteligencia interpersonal. Ser líder no es fácil, más sin embargo, es una inteligencia interpersonal. Hacer que las personas crean en ti y te sigan es inteligencia interpersonal. Cuando hablamos de inteligencia naturalista, pues obviamente es esa sensibilidad y aprecio que tenemos con nuestro entorno, con la naturaleza y con la habilidad para identificar patrones y elementos del entorno. Hay gente que sabe cuándo es menguante para sembrar, cuándo es el tiempo de seca, cuándo son los movimientos de la luna, cuándo el equinoccio, cuándo todas las manifestaciones naturales. Pero les quiero decir, es importante entender porque ahorita hubo un estudio que ha dado la vuelta al mundo donde dice que las personas con cáncer inicial pues caen en depresión y después de 5 días de terapia en la naturaleza, con contacto con la naturaleza, con abrazar árboles, con caminar descalzos, con ver amaneceres, con ver atardeceres, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, tienen un alto impacto en la recuperación de su sistema inmune. Esto tiene que ver con que somos naturaleza y tenemos que desarrollar nuestra inteligencia naturalista. Entonces, a partir de ahorita, ve el cielo, ve la luna, disfruta el aire, abraza un árbol, toma agua natural, ten plantas en tu casa, rodéate de cosas bonitas como las bendiciones que tenemos aquí en Tabasco. Cuando menos ve a observar la laguna de las ilusiones, date un espacio, pero aquí en Tabasco lo que nos sobra es naturaleza. A mí me encanta y todos los ranchos, terrenos, fincas, quintas de mis amigos, parientes y conocidos, yo las disfruto. Esa inteligencia naturalista, créanme, recarga la pila. Científicamente comprobado, tú vas cargado de estrés y hay estudios, no se crean que no, allá en Ecuador
donde estuve, hicimos una investigación, porque allá la gente acostumbra a ir y abrazar el árbol descalzo y etcétera. Cuando nosotros medimos la energía, pues el cuerpo se ve como que de colores y hay colores hasta rojos ahí que tú dices, esta persona se va a prender en fuego en este momento. Pero cuando se empiezan a hacer este tipo de dinámicas en la naturaleza, incluso hay personas que la tensión arterial les disminuye, que el dolor de cabeza se les quita y ves a estas personas recargadas de energía negativa y cuando van, caminan descalzos, se abrazan con el árbol, sienten el olor a la velita, la música, disfrutan la naturaleza, es que hasta la tensión arterial les disminuye. Nuestro cuerpo manifiesta la conexión con la naturaleza. Entonces, es importante siempre darnos espacio para todo. ¿Cómo se puede desarrollar la inteligencia? Bueno, la inteligencia se desarrolla a través de muchos factores. Hay una parte que tiene influencia genética, mas sin embargo, esto no significa que nacemos ya con la inteligencia desarrollada. Es importante a los bebés desde que están en la pancita empezar a enseñarles sobre música, hablarles, crear vínculos. El desarrollo de la inteligencia es por diferentes factores. Se desarrolla con la imitación, con la evolución, con la interacción entre lo genético y lo ambiental, lo que aprendemos imitando y lo que escuchamos. Por eso es que los niños aprenden el idioma del lugar donde nace. Hay factores genéticos como son las predisposiciones hacia determinados tipos de inteligencia. Esto sí lo hay, pero es predisposición. No es que nazcas con la inteligencia desarrollada. Cuando les damos estimulación temprana, nuestros bebés empiezan a desarrollar mayor tipo de inteligencia. Los factores ambientales son elementos vitales como la nutrición. Es importantísimo porque hay mucha gente que le da productos procesados desde muy pequeñitos. Eso es, yo siempre pienso que los niños menores de 4 años no debían de probar ni la sal ni el azúcar, porque esos son adictivos y ellos no lo necesitan y por eso no aprenden a consumir frutas y verduras, a consumir cosas crudas, a consumir cosas naturales. Y después decimos, no le gustan las frutas, no le gustan las verduras, pero es necesario tener creatividad. Yo tengo dos hijos y siempre el plato de comida era en forma de caricatura, era una historia, eran los platos de carrito, de avioncito, las cucharas, los colores, las formas, era hacer figuras, no sé, con la sandía y ponerle el ojo de otra cosa y a ellos les gustaba, porque ahora me dice mamá, ¿cómo me hacías creer que había un dinosaurio que tenía los ojos verdes porque le ponía yo pues, un pedazo de pera y que tenía luego manchas o sea, de color melón, porque le ponía yo, le quitaba yo los pedazos y le ponía yo melón para que comieran variedad. Y entonces le ponía yo del mismo color del ojo, la lengüita, porque le decía yo que los dinosaurios tenían la lengua verde y después se dieron cuenta que no. Y bueno, y les ponía yo el pastito para que también se lo comieran. Y obviamente se lo comían porque es creatividad. El factor de la nutrición es aprender que la comida tiene un propósito. Sí, claro, también que nos guste, pero tenemos que darle un enfoque. Cuando nosotros les enseñamos todo eso, pues así van
creciendo. El entorno familiar es básico para la generación de la inteligencia. Si en tu familia te enseñan que tú puedes, que tienes la capacidad, que tienes que aprender, que hay que aprender de todo, que no debes depender de nadie, que cuando aprendes a hacer algo es para dos razones. Mi mamá siempre me decía, tienes que aprender por dos razones, porque si llegas a tener mucho dinero, te casas con alguien con mucho dinero, pues vas a saber mandar porque lo vas a saber hacer. Y si te casas con alguien pobre o tú no llegas a juntar suficiente dinero, bueno, pues que lo sepas hacer. La educación es importante. Eh, los niños aprenden a leer cuando nosotros desde pequeñitos, desde bebés, les empezamos a enseñar la lectura. Mis hijos, cuando les tenía yo libros y les tenía yo unos pues que tenían el delfincito y se empujaba y hacía el sonido de la vaca y esto y el otro. Pero en un principio yo también les leía las historias. Muchas no se las leía, se las inventaba. Abría yo un libro y les inventaba yo. Cuando fueron más grandes, les daba yo sus libros con figuritas y entonces yo les iba leyendo y ellos tenían que hacer el sonido del animal. Ya después, pues tenían que poner los números con la mano, decir los colores, hacer el gesto si era emociones y entonces fuimos con la estimulación temprana educativamente hablando y pues era muy bonito porque así fueron aprendiendo. Las experiencias culturales también se aprenden del ambiente. Mucha gente a mí me dice, oye, pero ¿por qué te gustan mucho los trajes regionales? Me gustan mucho los trajes regionales porque yo vengo de un grupo de personas que, o sea, crecí y mis tíos y muchos miembros de la familia pues tenían rancho y nosotros los íbamos a visitar. ¿Y cómo se va al rancho? Pues ataviados con ropa de rancho y nosotros pues vivimos en Macuspana, que pues también era como un rancho, un municipio pequeño que todo tiene que ver con eso y pues aprendí a la música regional, aprendí, a mis papás les gustaba mucho la cultura y entonces íbamos a los eventos culturales, a ver los bailables, a ver las charreadas, a ver todo este tipo de cuestiones culturales y me enseñaron el amor a mi cultura y el orgullo. Para mí, llevar mi bandera y llevar un traje regional a donde voy. Fíjense bien, a veces me dicen, pero es que era de ropa de gala. Pues yo vengo con mi ropa de gala, mi ropa de gala de mi país, con mis flores, con mis cosas, pero para mí eso es importante porque culturalmente así lo aprendí. Cuando nosotros enseñamos eso desde las primeras etapas, pues nos sentimos orgullosos de nuestra cultura. Es importante enseñar desde los primeros días de vida, porque de lo contrario ya se lo quieres enseñar a personas adultas que ya no saben sobre el valor de su civismo. La identidad cultural de México en gran parte se ha perdido porque ya nada más, si acaso el 15 de septiembre o el 16 escuchamos música regional y nos acordamos, pero en nuestro día a día incluso hay casas donde no hay banderas. Me ha tocado a mí ir con equipo de personas mexicanas y no llevan su bandera. A veces les doy prestada la mía, pero yo sí, a dónde voy, tengo que llevar dos cosas: Biblia, que ya puede ser electrónica, y mi bandera, pues esa sí la llevo en físico, porque así tiene que ser. Y si bien las cuestiones religiosas las puedes buscar en el internet, pues la bandera no va a salir en la foto porque la tengas en el celular. La inteligencia y la creatividad, pues se vinculan, pero no son lo mismo. Sí, la inteligencia implica
análisis, resolver problemas y procesos, mientras que la creatividad, pues es la capacidad de imaginar, de generar ideas, de hacerte la figura, el proceso imaginativo de cómo va a resultar. Estas capacidades pueden combinarse en una misma persona y potenciar los resultados. Por ejemplo, un científico aplica su inteligencia lógico-matemática para desarrollar experimentos precisos y utilizar su creatividad para idear hipótesis innovadoras. O sea, se usan las dos y bueno, vamos a ir cerrando aquí el en vivo y, y vamos a continuar hablando de los test de inteligencia en unos minutitos. Jóvenes, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué me comentan? Porque me voy a salir y voy a volver a entrar para hacer el otro videíto. Vamos bien. Todo bien, maestra. Correcto. Qué bueno con su inteligencia. Me salgo y vuelvo a entrar. ¿Sale? No se me Ok, vayan. sí. Ok.